Saludos a todos, muy buen Nikanash. Bueno, aquí ahora estamos en el programa veintenal de la Iglesia Tolteca. Hoy es 19 de agosto, día 5 lluvia, Macuiliquiahuitl, o bien, también para decirlo en maya, Jocahuac. eh, Reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. En cofre ajeno no te metas, en el plano de otro no te reclines. Y pues estamos aquí con Frank, Vicente y Omey. ¿Cómo están? Buen día. Bien, Chinahue, en el plato de otro. Sí, sí. Es decir, no te reclines sobre el plato ajeno, sobre el cofre ajeno. Trabaja. Puestos al tema de hoy, que es inicio de veintena. Así es. Así es. Adelante, compañero, sí. Pues sí, Xocowetzi es el nombre de la veintena. ¿Qué tal, Vic? También andas por ahí, ¿no? Sí, saludos aquí acompañándoles un momentito en lo que inicia mi clase a las 12, pero pues bueno, recordarles, ¿no? En este caso, que bueno, vemos en verde justamente el gráfico por este inicio de veintena, ¿no? Gracias Chignaway por hacer posible el enlace y pues también, ¿no? Les invitamos a seguir las páginas de tonalica.com, el Teomos, la Iglesia Maya y pues bueno, a Nación Tolteca y pues las redes en las cuales pues se van compartiendo ahí las diversas actividades. Afortunadamente en este ciclo que arranca pues se vienen muchos cursos y actividades, así que pues también ya les avisaremos, ¿no? En este caso, los recorridos, los viajes y sobre todo pues estas redes, ¿no? Que son muy importantes para pues avanzar en la defensa de las raíces y pues bueno, cada día esa lucha es importante y relevante pues mantenerla, en este caso, pues leyendo las literaturas sagradas, practicando justamente el calendario y pues que sea un ciclo lleno de mucho éxito para todas y todos. Gracias, Vicente. Entonces, hoy das clases. Sí, Diseño, sí, ¿no? maratón, pero pues andamos también acá sembrando Okay. culturas y ya Está bien. ¿Cuántos alumnos tienes? como 300, Uy, como sí, qué bueno. dándole ganas. Está bien. Pues hoy es un día bastante particular. Omey me estaba recordando hace un momento que, bueno, el tema de la trecena es, me decía Omey, que es como uh, el, el, hacer acercamientos a las comunidades nativas, ¿no? Sí, bueno, igual como para dar contexto, nosotros estamos enfocando el calendario, digamos, la cuenta civil en términos de las veintenas y la cuenta, digamos, del Tonalpohualli, del calendario sagrado con las trecenas, ¿no? Entonces el enfoque que le damos a cada recorrido de las fechas, pues es distinto. Y en las veintenas nos interesa tocar temas de actualidad y temas que tengan que ver con un análisis de lo que está pasando, ¿no? De la sociedad. Y en este caso, pues elegimos esta veintena para hablar de, pues sí, el acercamiento a las comunidades y también los elementos que vinculan a las raíces con la tradición, ¿no? Con estos movimientos que, que enarbolan la tradición como esencia de su identidad y ver cómo llegan otro tipo de dinámicas sociales, de modas ideológicas como el indigenismo, como el nativismo, ideas de ese estilo, y pues empiezan a empantanar, digamos, pues las interpretaciones que hay alrededor de este asunto. Aunque, bueno, ese va a ser, digamos, como el tema de fondo, pero pues no sé, también me gustaría platicar acerca de la raíz de la veintena, ¿no? De por qué unos le llaman güey Mictecailhuitl y otros le llaman Xocowetzi, y bueno, recordar que son nombres pues paralelos, ¿no? Que se tenían en base a la celebración. Xocowetzi quiere decir, Xocotl se tiene que ver con los frutos, y Huetzi es caer, ¿no? La caída de los frutos, tengo Ayuda. entendido. Ajá. Sí. Y la otra, el güey Mictecaihuitl, es la gran fiesta de los muertos, ¿no? Recordar que la veintena pasada fue la fiestita de los muertos y que empezaban las celebraciones pues, de Día de Muertos desde esa época. Y también, ¿no? Reflexionar acerca de que hoy en día, en la actualidad, pues inicia la festividad de los muertos, que es mundialmente conocida referente a México,
el 2 de noviembre, ¿no? Pero aquí pues se tenía más bien desde la veintena pasada y esta, pues se tenían celebraciones que iban enfocadas también a recordar ese legado de las personas que habían fallecido, ¿no? Y bueno, yo me encontré un par de documentos. Si ustedes teclean, ¿no?, en el buscador, también les vamos a dar como datos para que puedan acercarse a la información. Shokowetsi, pero con la X, con la C y con la Z, o sea, como en la escritura normal, van a desplegarse las referencias documentales pues del INA, de los movimientos de tradición y así. Si ustedes teclean Shokowetsi con escritura fonética, les van a llegar la información del movimiento, porque nosotros estamos pues planteando que la escritura debe de ser fonética para que la lengua no termine con derivas dialectales, ¿no? Eso es como un contexto a grandes rasgos. Entonces yo tecleé, ¿no?, Shokowetsi con la escritura antigua y me encontré dos archivos, se los vamos a compartir yo creo ahí en el video de YouTube, ¿no?, ahí en la cajita, porque están interesantes. Uno es de Alfredo López Austin, que se llama Caída de Shokot, y pues hace una referencia pues de todas las fuentes documentales en donde dice pues que se cortaba un árbol y que después se hacía una devoción, se hacía un juego inclusive con ese árbol, ¿no? Ciertos jóvenes tenían pues, que hacer cosas en relación a ese árbol, y luego obviamente ya meten temas de que el sacrificio, tenían que sacrificar unos cautivos que tenían por ahí. Bueno, pues son temas que son interesantes a analizar, pero bueno, y el otro documento que me encontré por ahí es el capítulo 5, apéndice Alfabrega, se llama así, y habla justamente también de la fiesta de Shokowetsi. No sé bien el autor que me encontré por aquí, pero bueno, el link se los pasamos para que lo tengan a disposición esta información. Y pues la idea también es eso, desmitificar pues todas las ideas que surgen alrededor pues de las celebraciones, de la religiosidad, porque recordemos que también pues cada veintena, cada final de veintena era cuando se hacía la fiesta, y cada veintena tenía una devoción, eran pueblos que se entregaban, ¿no? Lo platicábamos en el inicio de la trecena pasada, uno de cada 5 se dedicaba a la cuestión religiosa, ¿no? Esa referencia se tiene por ahí. Y bueno, pues ya, eso es como a grandes rasgos un poco lo que les quería comentar también antes de entrar a la charla, ¿no? No sé si tengan algo que comentar también al respecto y así. Me parece bien introducir la veintena de un modo técnico. Yo le envié enlace a Miguel Ángel por si tiene tiempo para platicar, pero ya sabes que él hace unas investigaciones muy técnicas sobre el calendario. Esta veintena se llama Wey Mikailui, de Mika, es lo mismo que Mixteca, quiere decir los difuntos o los moradores del inframundo. Wey quiere decir grande, Ilui quiere decir fiesta o conmemoración. Entonces, en realidad es una veintena de conmemoración de los difuntos, que sigue a la anterior. Esta veintena y la anterior se llamaba Mikaihui Tontli, que es decir pequeña fiesta de los difuntos. Estas dos van juntas, van pareadas. Las veintenas del año civil generalmente iban en pares, quitando 2 de ellas, 2 veintenas que coinciden, por cierto, con los 2 solsticios. Las demás se asocian en pares, generalmente tienen nombres pareados, y aunque no sean nombres pareados, es el mismo tema. Porque el lapso ritual, el lapso de ritos de este calendario no es de 20 días, es de 40 días. Así que esta veintena y la anterior hacen un lapso de 40 días de ofrendas a los difuntos. Y quiero decirle que las ofrendas por Día de Muertos siguen después, en la veintena siguiente, los panistli, teotleco y eso, siguen las ofrendas a los difuntos. Pero en esta en particular y en la anterior, les decía, se hacían determinados ritos. Uno de ellos es este del árbol que menciona López Austin, que es un árbol que representa el eje del cielo y, digamos, la llegada del sol a un límite del cielo. Ahora, fíjense que
cuando encontramos información buscamos información, encontramos que las veintenas son mencionadas por muchos cronistas de una manera bastante obsesiva, bastante reiterada. Generalmente los cronistas lo que hacen es citar al anterior. Así que si leen todas las descripciones sobre las veintenas, van a ver que más o menos dicen las mismas cosas en el mismo lenguaje, en el mismo orden. Había como un librillo, como una información general, y los cronistas las copiaron. Los cronistas se ensañaron con la veintena. Le pegaron todo lo malo. Es decir, todo lo que podía justificar la invasión y robo de Anáhuac, se lo pegaron a las veintenas. Las veintenas efectivamente eran el marco de la ritualidad popular. A diferencia de las trecenas, que eran más bien una cuestión de ritos internos de los templos, las veintenas eran populares. Ahora, recuerden que la sociedad anáhuaca era muy afecta, muy adicta a los símbolos. Entonces simbolizaba las cosas. A medida que pasaba el tiempo, ya una generación después, de hecho un poco más, unos 40 años después de la invasión, que fue cuando los cronistas empezaron a producir ya con más seriedad este tipo de información, ya todos los que vivían en la zona de Ariana, en el área náhuatl, del país náhuatl, todos eran ya cristianos. Los que no se habían cristianizado estaban alzados en ese momento en el norte de México o en la zona maya. De manera que los informantes que le transmitieron a los cronistas estos datos, primero eran católicos. Ellos justificaban la invasión y tenían que encontrar un modo de justificar esa invasión. Entonces se les hizo muy fácil agarrar los simbolismos y aplicarlos en forma literal. Y pues a partir de ahí se creó la leyenda negra de los sacrificios humanos. Los cronistas la repiten de modo acrítico, porque les convenía. Finalmente los cronistas representaban a la corona española, y la corona española vivía ya en ese momento, parasitaba las riquezas acumuladas en América, y ya empezaban a parasitar África también en ese momento. Por lo tanto, los cronistas simplemente respondían a sus amos. No les interesaba mucho la veracidad histórica. Esto uno lo comprueba cuando lee a los cronistas en forma comparada y ve que cada cual decía lo que le daba la gana, ¿no? Prácticamente, sobre los mismos hechos. Ahora bien, en lo que todos coinciden es en la literalización de los simbolismos. Es como agarrar, por ejemplo, el Génesis, donde se dice que Jehová le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham lo iba a hacer. Y Jehová entonces lo retuvo y le dijo, no sacrifica a tu hijo, mejor sacrifícame a los hijos de los cananeos. Y a partir de ahí empezaron a matar cananeos, ¿no? Es decir, encontramos ese acto de sacrificio original e interpretar que el cristianismo literalmente exige sacrificio humano. A ver, una cosa es lo que dice un texto de una forma histórica o simbólica, como ustedes quieran, y otra cosa es lo que dice una religión. Las religiones se nutren de simbolismo. Los simbolismos se basan en elementos históricos o en simples asociaciones, cosas que vienen al caso. Por ejemplo, los anahuacas hacían por determinados pecados, algo así, el sacerdote les decía que ofrendaran gotas de su sangre en un pedazo de papel diamante, que a veces recortaban en forma de persona. A eso se le llamaba un sacrificado. Obviamente ese tipo de datos le vino muy bien a los cronistas europeos, pero también a cronistas nativos catolizados, para decir que los antiguos eran sacrificadores de personas, y por eso se justificaba la invasión y depredación de su territorio, y además la extinción de la civilización y de tantas culturas, ¿no? En otras palabras, entramos en un tema que requiere crítica. El hecho de que la ciencia antropológica moderna no quiera hacer crítica de esas porciones de las fuentes, indica que la ciencia antropológica moderna recibe un salario de un gobierno criollo. El gobierno criollo quiere decir hijos de españoles. El gobierno criollo simplemente mantiene la misma narrativa, aunque superficialmente pueda discrepar y hasta puede haber todo tipo de aspavientos, ¿no? Pero en el fondo, las instituciones son lo mismo que había en la colonia. En ningún momento se ha planteado que tan justo es despojar a los pueblos nativos de sus territorios ancestrales, ¿no? Cuando digo territorios ancestrales me refiero a toda América. No estoy hablando de una reserva por allá perdida en el desierto, sino toda América. Ahora bien, después de esta aclaración, me gustaría entrar en el tema de la veintena de hoy.
su nombre de Chocohuesi la ubica en el clima. Esto es una cosa importante para quienes estudian calendario. Miren, ustedes saben que las academias generalmente niegan la presencia de un bisiesto en el calendario de Anagua. Esto es por puro prejuicio, porque la verdad es que las fuentes hablan del bisiesto muchísimo. Lo mencionan constantemente. Lo describen, lo explican, ponen sus nombres en las lenguas nativas, en fin, es una institución bien documentada. Pero los académicos dicen que sería muy absurdo que pueblos nativos de América, que supuestamente pues, no llegan al mismo nivel intelectual que los europeos, hayan inventado algo que también tenían los cristianos, ¿no? Bueno, si se les dice que lo inventaron antes que los cristianos, imagínate, te acusan de conspiración. Ahora, si no le aplicas bisiesto al calendario, a los 4 años tiene un día de desajuste con el cielo. A los 40 años ya son 10 días. ¿Ves? En 400 años ya tenemos un tercio de año. En otras palabras, si no se le aplica bisiesto al calendario, las veintenas se desfasan respecto a las estaciones. Digamos que la veintena inicial del calendario, un año cae en primavera, bueno, 400 años después va a estar cayendo 3 meses y pico, es decir, ya en verano avanzado. Entonces, estoy usando un lapso de 400 años, pero Anagua vivió 4000 años. Estamos hablando de una gran cantidad de días, una diferencia de más de 3 años en realidad, desde que inició Anagua hasta que llegaron los españoles. En otras palabras, el calendario no podría tener ajuste astronómico si le falta un bisiesto. Así. Decir que no, que estiraban el año en 6 horas, eso todavía ponerlo peor. ¿Okay? Sí, claro que logra un ajuste astronómico si estira el año, pero eso no aparece en la fuente, y no aparece por una razón muy específica que uno entiende cuando estudia el calendario. Ahora, si el calendario no estaba orientado por las estaciones, entonces, ¿por qué las veintenas se ajustan a las estaciones? Por ejemplo, la veintena de Acahual, que es la primera del año civil, que cae hacia febrero, inicio de febrero. La veintena de Acahual significa agua suspendida, es justamente el momento de seca. La veintena que estamos estudiando hoy, Chocohuesi, caído de los frutos, es inicio del otoño. O más bien del momento de la cosecha de frutos. Acuérdense que en Anagua no existían las mismas estaciones que en Europa, pero de todas maneras había estaciones, había momentos de seca, de agua, de recoger, de plantar, etc. Y todos estos fenómenos quedaron plasmados en los nombres de las veintenas. ¿Cómo explicar que las veintenas estén ajustadas a las estaciones si no había bisiesto? Bueno, aquí surgen algunos investigadores que dicen que casualmente, unos pocos años antes que llegaran los españoles, los anahuacas ajustaron los nombres de sus veintenas a las estaciones. Entonces, ay, por Dios. Es decir, en lugar de aceptar lo que dicen las fuentes y aceptar que el calendario tenía exactitud astronómica, se ponen a inventar una hipótesis sobre otra sin el menor fundamento histórico, con tal de no ceder en un prejuicio que en el fondo es racial, ni siquiera cultural. Entonces, esto se lo digo para que vean cómo el calendario se justifica a sí mismo, cada una de sus partes resuena con las demás, y si encontramos que hoy inicia una veintena que está asociada con un fenómeno natural como es la cosecha de frutos, fenómeno cultural natural, bueno, es porque el calendario finalmente está ajustado por los fenómenos de la naturaleza. Así de sencillo, no es porque diera la casualidad que lo ajustaron una semana antes que llegaron los europeos, como dice fulano y mengano, son dos investigadores que están diciendo eso, no quiero ni hacerles la crítica, ¿no? Pero mi sugerencia a quienes estudian este calendario, no se dejen llevar por lo primero que leen, comparen, observen que entre diferentes investigadores hay diferentes visiones, observen las contradicciones entre los investigadores y después de eso vayan a la fuente, observen lo que dice la fuente. Si no quieres aceptar lo que dice la fuente, pues estás perdido, no vas a entender el calendario. Si aceptas lo que dice la fuente, bueno, ahí está muy claro, todos los mecanismos son sencillos. Y lo más bonito, cuando te guías por la fuente, todo concuerda.
todo concuerda, simplemente conocían su calendario y lo describieron bien. ¿Cuestiones sobre esto, amigos? Pues yo también quería comentar el hecho de que es una veintena que se mencionan que se dedica a Yacatecutli, que es la deidad referente de los comerciantes. Y creo que también tiene sentido porque pues si estamos hablando de la calle de los frutos, pues los comerciantes comercian con los frutos. Entonces, pues hay algunas referencias ahí también Muy probable simbólicas, sí. Yacatecutli. Acuérdense, Yacatecutli, ya con Yacatecutli. saltillo, Yacatecutli, para no confundirlo con Yacate, nariz. Yacate, nariz. Yaca, es decir, el que va, el que marcha, el marchante, comerciante. Ujú. Obviamente, como es más difícil representar el concepto abstracto de marcha que el concepto concreto de nariz, es jeroglífico de los comerciantes de una nariz, ¿no? Pero no hay que confundir los glifos con sus significados. Los glifos eran convenciones sígnicas, convenciones para representar cosas, pero no quiere decir que literalmente todo lo que veas en el glifo eso es lo que significaba. Por ejemplo, el lugar de Aztlán, la isla mítica de Aztlán, se representaba con una garza porque la garza es blanca y Aztlán significa lugar blanco. No es porque literalmente fuera un lugar de garzas. Así que hay que saber distinguir estas cosas. Sí, adelante, por favor. Sí, también, por ejemplo, ahorita le compartí bueno, un, Ya. una imagen a Chinagui que habla justamente acerca de este jeroglífico, ¿no? Que nos explica la veintena y también interesante en este sentido, la relación que hay en torno a, por ejemplo, esta conexión con las fiestas tradicionales, ¿no? Recordando como esta danza del baile de la cabeza del cochino, también hay en este caso una eh, fiesta, ¿no? En la cual es un baile típico en Yucatán, donde tienen un palo, y tienen listones alrededor y van bailando, ¿no? Alrededor de él. Entonces, justamente como en Sagún, en Historia General, ¿no? Nos dice, estaba el árbol atado con muchas sogas de lo alto, como la jarcia de la nao que pende de la gavia. Bueno, ya explicando en este sentido estos vocablos, ¿no? Alusivos también a estos amarres. En lo alto de él estaba en pie la imagen de aquel dios hecha de masa. Acabado el sacrificio, arremetían con gran ímpetu todos los mancebos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se relata esta pluma del águila en la punta del árbol, pero bueno, también recordar como este palo encebado, ¿no? Y estas otras variantes que pues remiten y pues se sobrevivieron al paso del tiempo, de las persecuciones, y también es algo relevante, ¿no? Como bien nos comentaba, ¿no? Es interesante, ¿no? Hacer un sondeo con estas festividades. Llama también la atención, por ejemplo, dentro de las fiestas que pues, ya se dieron en la colonia, ¿no? Y que ahora sí que se montaron y se unificaron en ese sentido. Por ejemplo, la celebración de la Virgen de la Asunción, por ejemplo, que pues en distintos santuarios, ¿no? En todo el país, pues generan también gran revuelo, y llama la atención también que en estas fechas, cuando se da justamente esta veintena, en estas reminiscencias, ¿no? Que quedan de las antiguas peregrinaciones, se dan desde Iztapalapa aquí a Xochimilco hasta Chalma, ¿no? Que hacen una semana caminando, y en ese sentido, o sea, es la época del año en la que, más allá de todas estas propuestas o teorías, ¿no? Que hay que quedaron de fuentes o contemporáneos, y pues remitir a que este calendario es pues ritual, sí, en esencia, pero pues tampoco se remite en este caso a lo agrícola. O sea, es un mecanismo complejo que integra varias dimensiones, ¿no? Y que es importante comprenderlo de esa manera, ¿no? No es literalmente un calendario como el que nosotros solemos usar muy superficialmente, ¿no? Dada la implicación, y eso es algo relevante, recordar los mecanismos que inciden, ¿no? También hay de 7, de 9, de 5, de 4 y demás, y lo relevante como esa matrix que tienes ahí atrás, Frank, ¿no? O sea, comprender cómo se van ensamblando, o sea, justamente yo creo que eso es algo relevante, ¿no? En este fractal o en este fragmento que nos permite pues ahora sí comprender cómo se van dando esos traslapes o ese tejido del tiempo, ¿no? Sí, Vicente, ya que lo mencionas,
Recordemos algo a los estudiosos, a los compañeros que estudian este calendario, sobre todo a los que van a las academias. En la academia le van a decir que es un calendario agrícola. Eso es falso. No es un calendario agrícola. Es un calendario que se usaba para el agro, que es muy diferente. Un calendario agrícola es un calendario que tiene origen en el agro y que se hace por y para agricultores. No, el calendario no es así, para nada. Es un calendario de un origen intelectual, se usaba principalmente por las clases más cultas, aparece asociado con los templos, con los gobiernos, era símbolo de estatus. Y lo más importante, sus ciclos básicos, la veintena en este caso, no es un ciclo astronómico. El ciclo astronómico sigue la fase de la luna. Por ejemplo, los meses del calendario gregoriano son astronómicos porque siguen la luna, pero las veintenas no siguen la luna. Entonces, un calendario que no sigue la luna no es astronómico, agrícola. Con esto no estoy diciendo que no sirviera este calendario para medir la luna, para medir el agro y para medir lo que te dé la gana. Es simplemente un sistema de medidas. Pero no es esencialmente un calendario agrícola. Ahora bien, los nombres de las veintenas civiles, que es algo muy específico, es solo uno de los mecanismos del calendario, sí reflejaban, tanto en maya como en náhuatl y en otras lenguas se conservan incidentes del agro, también incidentes sociales, incidentes de fiestas, por ejemplo, no sé, la fiesta de los difuntos. Luego, se usaba para el agro. Pero vamos a salir de esta idea de que el calendario cristiano es un calendario intelectual y el calendario de los demás es agrícola. Es una idea tonta. Sorprendentemente es lo que le enseñan a los muchachos en las academias. ¿Sí? Y de hecho esto me da pie, pues ahora sí para ir abordando el tema de la veintena, ¿no? que planteamos. Pero antes de eso, también otro dato interesante ahorita que mencionó Vicente, el tema de esta festividad de la cabeza del cochino, también nos tocó ahí la primicia de los niños, ¿no? Y un día antes había sido la primicia de los carpinteros y una antes de las personas que se dedicaban a algún oficio, de los maestros. Y entonces, esta veintena pues estaba auspiciada por los pochtecas, ¿no? Porque eran los mercaderes, porque estaba Yacatecutli de referente, y también los amantecas, que eran gente que usaba plumas, ¿no? Algo así Autores de cualquier obra de arte. Ok. Entonces, a mí me hace como recordar, ¿no? O sea, estas premisas se mantienen, ¿no? Y es una manera de integrar a la sociedad, ¿no? De que cada festividad va auspiciada por cierto grupo de personas que se dedican a cierta cosa y eso integra a la sociedad porque, bueno, la fiesta la está haciendo ahorita, pero me va a tocar después a mí y entonces es una manera, es ingeniería social. Esos son los elementos que podemos detectar y que funcionan, que nos pueden funcionar actualmente para desarrollar, pues, bueno, para arropar el tejido social que tenemos tan mal, ¿no? Actualmente. Y bueno, eso era como un comentario al respecto. Y ya entrando al tema de la charla de hoy, ahorita les compartí como un poco de los documentos que tienen referencias, ¿no? Y la mayoría pues dicen, sí, los cautivos los sacrificaban y no sé qué. Y bueno, de estos documentos bebe la tradición para generar sus rituales y para generar sus festividades y los tienen como referencia. Precisamente no le puedes pedir, como se dice vulgarmente, no le puedes pedir peras al olmo. Si tú tienes acronistas que están diciéndote cosas de sacrificios y demás, tú como académico agarras esa información, la presentas, medio la interpretas, no tienes la referencia calendárica, no tienes el interés, el amor para clavarte y encontrar las relaciones, entonces, ¿con qué te vas a quedar? Pues con los sacrificados, con toda la sangre, con todo lo que venda, con toda esa cuestión, eh, pues, pues sí, vistosa, no sé, hasta perversa, ¿no? Con ese tipo de ideas. Y eso entonces, en una segunda interpretación, es retomado por los grupos de tradición y pues desarrollan también rituales que pues tienen que ver con el sacrificio, el autosacrificio, ¿no? De someterse a situaciones pues de sacrificio corporal, ¿no? De que hay unos que se cuelgan en los del Camino Rojo, por ejemplo, hay otros que se meten a temazcales muy calientes y demás. Entonces, yo lo veo como de esa manera. La idea de mantener esa tradición, mantener ciertas formas tradicionales, pues tiene
tiene sentido porque pues es una manera de arraigo social, de mantener el tejido, sí, pero no, es interesante cómo se puede perder los temas del calendario, que son temas intelectuales, temas un poco más finos, digamos, más de estudio, y la energía que le están invirtiendo los grupos de tradición a mantener esas formas, si esa energía se dedicara al estudio, pues firme, riguroso de las fuentes y generar productos culturales pues de un nivel universal, ¿no? Que se puedan utilizar a nivel más general, pues podríamos tener otra situación a nivel de las raíces, ¿no? Porque muchas veces mantener estas formas tradicionales lo que hace es segregar a las poblaciones y generar puntos de identidad que marginan, ¿no? Y que inclusive terminamos con estafas estas como las del indigenismo, en donde si tú eres indígena y perteneces a cierta etnia, sí puedes comer un cactus que para todos los demás está prohibido porque solamente lo puedes consumir en un ritual, ¿no? Porque es un acto religioso. Pero los demás, que son normales, que están integrados en la sociedad occidental, pues no, porque lo vemos como algo negativo, ¿no? Como algo Exacto, que te intoxica. Entonces, ¿de qué exacto. estamos hablando? Estamos hablando de que es un tipo de discriminación positiva, por así decirlo, porque es algo Positiva y negativa. y Y negativa a la negativa. vez, y Permite que se envenenen con una planta porque la sociedad considera eso, considera que es venenosa o que hace daño, al margen de si lo hace o no. Pero puesto que hace daño, que lo hagan los nativos, que lo hagan los indígenas, que lo total, hagan. mientras más rápido se extinga o más alucinado esté mejor. Exactamente. Es la Sí, idea de la sociedad. es la idea realmente, ¿no? O sea, analicémoslo como, digo, muchos a lo mejor que siguen han comulgado con alguna planta de ese estilo y saben la experiencia que se genera, ¿no? O sea, han tenido la Muy experiencia, aparte. y eso es aparte, ¿no? Las Eso, leyes no contemplan eso, ni saben eso, ni les interesa eso. exactamente. El tema es justo que, y aparte, estas comunidades luego, de hecho, hace unos meses se acaba de decretar la ruta wixárika a nivel del patrimonio mundial, ¿no? Algo así fue una noticia por ahí sonada. Entonces muchos estaban emocionados, no, qué bueno, ya se va a proteger el desierto de todo este saqueo que hay de las plantas, ¿no? Porque también es una realidad, se está saqueando el desierto de estos cactus porque obedecen a los ritos en los temazcales en donde se ofrece la medicina, ¿no? Que así se llama, Sí. para solucionar temas psicológicos o temas emocionales y demás, digo, cada quien sus prácticas, ¿no? Pero bueno, esto va a ayudar a que se proteja y demás. Y luego, a las 2 semanas salió un grupo de esta etnia organizado que dijeron, no, vamos a buscar que, no nos consultaron, nosotros somos los que estamos aquí, otro grupo organizado al respecto, y entonces ya iban a impugnar esa declaratoria porque no les habían consultado, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que también hay muchos intereses de por medio y si no se tiene una visión, digamos, pues no marginalista, no segregadora de la identidad, pues obviamente no se van a identificar y no se van a unificar, ¿no? Y al contrario, que bueno, hay que meterles lo del patrimonio, hay que meterles lo del reconocimiento de sus rutas para segregarlos y para disuadirlos más y para dispersar el esfuerzo, ¿no? También hay veces que uno piensa que las cosas van por un lado y que van a causar beneficios, pero pues no es tan así, la sociedad es compleja, la sociedad se mueve de distintas maneras y hay un montón de intereses de por medio y pues hay que ser cuidadosos con lo que se promueve porque se puede estar promoviendo cosas que a largo plazo, a mediano plazo, van a generar más problemas que resultados. Y lo vemos con el tema de la ley de derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Que se promovió, sí, que todas las variantes dialectales estén protegidas y que si tú hablas de una manera y tú también, aunque sea la misma lengua, las dos se van a proteger. Lo que está pasando es que pues ya a nadie le interesa aprender la lengua o muchos no les interesa aprenderla porque no les sirve para comunicarse ni siquiera dentro de la misma región lingüística, ¿no? Porque ya mi variante dialectal está protegida, la tuya también, entonces pues, que se siga dialectizando más la lengua, ¿no? Cosa que no pasa con el español, porque en el español se enseña un español a nivel nacional y pues es lo que se promueve, ¿no? Entonces, analizar como desde ahí qué aspectos de la tradición funcionan y qué aspectos se van a pervertir posteriormente, ¿no? Por ahí era la charla.
No sé si tengan algún comentario al respecto. Entrar a estudiar en el PNG. Y Algo a ver, se escucha parece raro. que sí, tu micrófono se había escuchado raro, Frank. Sí, otra vez se está escuchando raro. Sí, Este, y se está sí, yo haciendo creo así que, la cámara. ¿Aguanta empezar? Quizás sí. ajá, sí, exacto. Sí, bueno, y lo que nos comentas también a nivel internacional pues, pasa lo mismo, enseñan lo mismo de español, por ejemplo, en Argentina, las mismas reglas, pero tienen sus modos, regionales, ¿no? Ujú. Pero tú ves a alguien que se va a poner a escribir un texto y lo escribe con las reglas, gramaticales adecuadas en cualquier región, por ejemplo, que se hable español. Ahí no encuentras esos modismos que se escuchan ya en las acentuaciones, y eso, ahí sí no se permite esa variedad, ¿no? Y no se defiende. ¿Y por qué? Justamente hay que preguntarnos eso, ¿cuál es el motivo que en las principales reglas, en las principales lenguas, no se debe de justamente permitir esas variedades y hay ese órgano que rige cómo se pronuncia, cómo se escribe y por qué en estas lenguas nativas se permite y hasta se fomenta el uso de esos regionalismos y bueno, si nos ponemos a pensar eso, ¿qué cantidad de personas hay nahuablantes? Ahora ya va a haber, bueno, pues hay nahuablantes de la región de la costa, del centro, y entonces si eso derivara en una lengua, bueno, para eso primero debería de haber muchas personas, ¿no? Pero justamente hacen que baje tanto la calidad de información como la cantidad de nahuablantes y a largo plazo, bueno, no tan largo en este caso, va a provocar la extinción de la lengua, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el calendario, ¿no? Estamos en una veintena, estamos siguiendo una cuenta y en otro lugar siguen otra cuenta y tienen otra visión, otro calendario, porque es el mismo proceso, ¿no? No, porque al final tú vas a poner tu identidad en los elementos culturales que te identifican, ¿no? Que te resultan adecuados. Entonces, si es diferente, entre más diferente sea el tuyo, más exótico y más valioso puede ser, ¿no? Entonces terminamos con Argüelles, ¿no? Con una cuenta calendárica promovida de que pues el mono psicotrópico de no sé qué y color púrpura y demás, y a nivel mundial fue la cuenta que se dio a conocer porque ¿no? Porque eran los mayas galácticos, y claro, tiene sentido, eran galácticos, tenían este tipo de visiones galácticas, ¿no? Entonces, a ese grado de folclorización llega, ¿no? Justamente es un tema como paralelo. Si tú no haces un análisis bien de los elementos tradicionales y le das cuerda, llegas a folclorizar la cultura y llegas a exotizarla y a pervertirla de un modo que te va alejando cada vez más de una esencia, pues, valiosa, ¿no? O sea, porque el calendario es muy valioso y tiene una sincronía, tiene una coherencia, y pues sacrificas esa coherencia, esa ingeniería social que puede ser funcional para tu sociedad, por exotizarlo, por venderlo y por marginalizarlo, ¿no? De alguna manera. Marginalizarlo positivamente, quizá, porque te van a pagar más si eres más exótico, pero ¿cuánto tiempo va a durar, no? No son bases sociales que se mantengan a largo plazo, ¿no? Son llamaradas de petate, como se dice comúnmente, ¿no? Pues entremos ya en el tema de, si les parece, ¿se escucha? Sí, ya quedó bien. En el tema de la veintena ya tú lo has mencionado, May, varias veces y creo que, ¿qué significa una veintena de solidaridad con las comunidades nativas de América y del resto del mundo? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Miren, eh,
para ser cristiano no es necesario ir a solidarizarse con las comunidades nativas de Palestina. ¿Ves? Y para ser budista no hay que solidarizarse con las comunidades de Nepal. En otras palabras, las religiones mundiales saben distinguir muy bien lo abstracto, que es aplicable a todo el mundo, de lo específico, de lo étnico, de su origen histórico, de su origen geográfico. Saben hacerlo. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo. En este momento, cuando hablas de Anáhuac y de Totequidad, la mayoría de la gente piensa en términos étnicos. Pero cuando se habla de cristianismo, la mayoría de la gente no piensa en términos étnicos, sino que piensa en códigos, en normas, en principios morales, en doctrinas. Es decir, el tratamiento de lo que viene del viejo mundo es intelectual. Pero si viene de América, entonces son comunidades nativas. Sacamos de rutinas. Que nosotros tengamos interés en las comunidades nativas y les dediquemos una veintena al año y puede que más, no significa que confundamos la enseñanza de los profetas de la serpiente emplumada con las costumbres de esas comunidades. ¿Okay? De hecho, nuestra misión es devolver a esas comunidades las enseñanzas de los profetas de la serpiente emplumada, porque esas comunidades son católicas. Esas comunidades abrazaron la religión del invasor. No hay una en la actualidad, no hay una que no adore al Dios de los invasores, al Dios que los discrimina, que los humilla, que manda a matarlos, lo adoran, le dedican sus ritos. Incluso aquellos que tratan de conservar y que conservan ritos antiguos apegados a las raíces, aún así siguen creyendo en el coco, siguen creyendo en Satanás, en Jehová, siguen dándole tributo a la Iglesia Católica, siguen invitando al cura para que venga el representante de los invasores. En otras palabras, nosotros no vamos a las comunidades nativas a buscar religión, a buscar ideología, a buscar creencias, a buscar doctrinas, a buscar enseñanzas. No vamos a eso. Si yo quiero aprender números bidesimales, yo me meto en una obra intelectual escrita por un investigador a partir de las fuentes. Porque hoy en las comunidades, por ejemplo, la comunidad maya no pasa el número 9, ni le pregunte de cuenta. Vamos a decir las cosas como son. No estamos aquí para mentir. Las comunidades necesitan desesperadamente del mundo occidental. Necesitan de estos medios, necesitan de la investigación, necesitan de los investigadores. Necesitan gente que se anime a devolverles lo que les fue robado. Es un acto de devolución. El hecho de sacar de documentos del siglo XVI, documentos de siglos y de milenios, la información, ponerla clara por escrito, imprimirla y devolvérsela a las comunidades. Es un acto de devolución de cultura. Por eso es tan peligrosa una ley como la que acaba de dictar el gobierno criollo de propiedad intelectual nativa, una cosa así. Apropiación cultural. Apropiación cultural. Porque básicamente esa ley lo que dice es lo siguiente: puedes ir a las comunidades con una Biblia o con un Corán, pero ni se te ocurra devolverles sus propios textos sagrados, porque eso es apropiación cultural. Es una ley totalmente colonial. Es una cosa que da pena en esta época. La única, digamos, lo único que se puede decir en su favor, si es que se puede decir algo, es que le hicieron personas que no conocen este tema y no creo que le han hecho con mala intención. De hecho, quisieron adelantarse a problemas. Pero la solución a esos problemas es peor, porque margina todavía más a estas comunidades. Omey, tú has estado insistiendo en el hecho de que la marginación puede ser negativa o incluso positiva. Pusiste el ejemplo de los peyotes y de las comunidades del norte. El hecho de que se le permita a las comunidades del norte de México consumir una sustancia que está prohibida para las personas significa que no se les está considerando personas. Sin embargo, la percepción de esas comunidades es que el Estado les está haciendo un reconocimiento y un favor. El tema es complicado. Sí, no, inclusive pues perviertes la esencia, porque ahora me voy a vestir como Wixárika y me voy a asociar ahí con unos que me digan que sí pertenezco a la etnia para estar traficando, porque al final de cuentas es una visión de, pues, de que es algo ilegal, ¿no? En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos ellos, los nativos, consiguieron una iglesia propia desde el año 1912, fue legalizada en 1918,
y la iglesia nativa de Norteamérica creció muchísimo, Estados Unidos y Canadá, y un núcleo a las comunidades, pero justamente como había plantas psicoactivas detrás y estaban prohibidas por la ley, el Estado, para no incurrir en una prohibición religiosa que finalmente se podría haber impugnado fácilmente por la primera enmienda, que dice que uso y costumbres religiosos tienen precedencia a las prohibiciones posteriores, pues bien, lo que hizo fue segregarlas racialmente, lo cual viola las leyes, diciendo que solo tienen derecho a consumir esas plantas lo que son 100% nativos o tienen hasta por lo menos un octavo de ADN nativo. Nadie ha explicado qué cosa es un octavo de ADN nativo, pero ahí está en la ley. Entonces tú ves a Rubio de ojos azules fingiéndose nativo con tal de poder empeyotarse sin problema, y esto ha sido un desmadre. ¿Por qué? Primero, porque los legisladores están dispuestos a prevaricar si se trata de nativos, es decir, están dispuestos a cometer racismo. Y segundo, porque a la comunidad les conviene que se cometa racismo, porque así conservan un uso ancestral al costo que sea. Entonces, la enseñanza para las comunidades acá en Latinoamérica es, no es al costo que sea. Tú siempre tienes que ver qué ganas, pero también cuánto te cuesta. Si te cuesta más que lo que estás ganando, estás perdiendo y te están estafando, aunque digan que están trabajando a tu favor. Así que usa la cabeza, no se trata solo de ganar, todo es una balanza, no ganas sin perder. La cuestión es de qué lado se inclina la balanza, de la ganancia o de la pérdida. Si con tal de conservar algún uso, alguna costumbre, alguna tradición, a ti te están excluyendo del consenso humano, te van a extinguir, te están extinguiendo. Hace un regalo que te extingue. Es como aquellos primeros colonizadores que le regalaban botellas de bebida a los nativos. Y bueno, las comunidades encantadas decían, mire qué buenos son, vienen a regalarnos alcohol. Eso ocurrió, sobre todo en Norteamérica. Hasta que reaccionaron y dijeron, espérate que esto no es un regalo, esto es una trampa, esto es veneno lo que nos está regalando. Pues, si eres miembro de alguna comunidad y estás luchando porque te segreguen con tal de mantener algo, tú estás a favor de la colonia, estás a favor de la neocolonia, estás a favor del imperialismo. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Otro tema que quería mencionar es el concepto de indígena. Lo hemos dicho un montón de veces, pero vale la pena retocarlo. Indígena significa oriundo de. Así que cuando decimos comunidades originarias, oriundas, es lo mismo que decir indígena. Lo que pasa es que el concepto de indígena desde 1780 entró a los textos legales de la colonia. Bueno, ya se usaba desde mucho antes, ¿no? Pero hacia fines del siglo XVIII entró a la documentación legal de la colonia para decir específicamente los indígenas de América. ¿Ves? Así que todos somos indígenas, pero las comunidades oriundas de América son más indígenas que los demás indígenas. Y ese concepto no se usó para integrar a esas comunidades, al contrario, para marginarlas. Y se sigue usando hoy en un sentido de marginación. Cuando hablamos de un Instituto Nacional Indigenista, ¿de qué estamos hablando? De una institución creada con fondos de todo el colectivo para que esas personas se mantengan como indígenas, a tal punto que si una de estas personas ya no quiere seguir el estereotipo, el sello que le han clavado como indígena y quiere ser diferente, haciendo uso de su libertad, esa persona ya no se ve bien. Incluso podría incurrir en una violación de ley. Sé de una comunidad, por ejemplo, no en México, sino en otro lugar, que está contratada por el gobierno para ser indígena. Así de sencillo. Tienen un salario para ser indígenas. No importa lo que quieran o no quieran hacer. ¿Y quién dice lo que es ser indígena? ¿De qué costumbre, de qué creencia, de qué uso, de qué ropa? Un funcionario, un político por allá que vio una película en Hollywood y dice, indígena es esto. Así que tienen que usar esta pluma de esta manera. Eso, por supuesto, en un país pequeño se cabe. En México no, porque hay comunidades nativas vivas, pero aún así es la tendencia. En la medida que las comunidades se segregan con argucias legales, empiezan a extinguirse. Mi impresión, si la cosa sigue como va y no hay un cambio, no hay un despertar en la sociedad, las comunidades no van a llegar al siglo XXII. Van a ser absorbidas por la sociedad occidental. La contramedida, en mi opinión, es darle argumentos ideológicos. Sí, Vicente, claro. Y gracias. Pues recordando esto, ¿no? En la charla que tuvimos ahí con una representante del Instituto Indigenista allá con los hermanos Cruzó, que nos decían en cuanto a su
a su religión, ¿no? O sea, que no, esos eran usos y costumbres que no alcanzaban el grado de una religión como tal, ¿no? O sea, sí, obviamente me indigné muchísimo y es lo que me decían. En la nueva ley ahí va a estar amparado todo, pero religión no, eso para los católicos y así. Dije, mejor me callo, ¿no? No voy a Sí, decirles claro, no nada. buscarle un problema. Y justamente yo creo que esa es la intención, ¿no? O sea, por un lado nos lo pintan bien, pero no, o sea, como efectivamente, ¿no? Comenta, es hasta absurdo, ¿no? Que existan instituciones así que lo que hacen es fomentar la división, la discriminación y demás. Hola Miguel, muy buenos días todavía. Ya estamos a punto acá, bienvenido. Un abrazo hasta Tierra Sagrada de Morelia. Gracias, compañeros. Saludos a todos para servir. Sí. Sí, Gracias. Y bueno, pues para despedirme acá, porque ya me va a tocar dar mi clase, este, pues comentar que justamente ahora que en esta veintena va a ingresar el presidente ministro de la Corte, que es de ascendencia indígena o mixteco, pues que también, bueno, va a empezar estas modificaciones y hay que estar atentos a esa legislación porque, en efecto, por un lado nos van a querer dar un dulce, pero bien, puedes decir, es este veneno, ¿no? Si no identificamos y yo creo que algo fundamental que debemos tener presentes, tanto pues, o sea, nosotros somos una mezcolanza, ¿no? Tenemos de ascendencia de diversos pueblos de la tierra y demás, ¿no? Como en España, los vascos o los celtas, los que quedan, pues, eran sus pueblos indígenas, pues ahora ha quedado toda esta amalgama. Los gobiernos y las instituciones, esto es como el INPI o como se llamen, en sí, en esencia, pues, pintarán y harán, ahora sí, maquillaje para seguir manteniendo pues sus espacios, ¿no? Nosotros somos los usuarios, las personas, los que tenemos que dignificar. Ahorita comentaban al principio, pues es que no hay una Real Academia de la Lengua, náhuatl, ¿no? Pues bueno, ni en Real ni Academia, pero pues, sí, en este caso, justamente sacralizando la lengua, asignándole el valor de una literatura sagrada y lo que corresponde, ¿no? En este sentido, de lo que es una religión del libro, como fue justamente la religión equivalente, ¿no? El náhuatl y los mayas con todos sus libros sagrados, ¿no? Popol Vuh, Chilam Balam, los Almaj, y que venga alguien que no tiene ni idea que por fines políticos o por ser un funcionario público, no nos vamos a restringir y tenemos que informar y aquellos hermanos y hermanas que se identifiquen con estos pueblos originarios, que puede ser con una vestimenta, lo que sea, pues iniciemos, ¿no? Con la lengua, con sus escrituras, los santuarios es algo integral y que justamente debemos, pues enfrentar con estas herramientas, ¿no? Como en el caso de la asociación religiosa, en el sentido de que competir justamente con las mismas armas, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante salir de la desinformación para evitar que otros argüelles y otras cosas con estas implicaciones, pues distorsionen las cosas, ¿no? La forma de encontrar el punto medio, en este caso, los la dan las fuentes y están ahí esperándonos, están en bibliotecas, pero también están acá en estas redes toltecas que les compartimos y agradecemos mucho este esfuerzo, Miguel. Igual para continuar, ¿no? Ahorita estábamos esperando con mucha emoción para estos aspectos relativos a la calendárica de esta veintena, ¿no? Por lo pronto yo les mando un abrazo, me voy a dar mi clase de metodologías de la investigación y les mando un fuerte abrazo a todos, a Miguel, Luis, Chignavia, quienes han conectado. Por acá los estaré siguiendo en lo que empieza mi sesión. Un fuerte abrazo. estamos Nos a darle, vemos. Vicente, gracias. Gracias. Igualmente, Vicente. Fíjense que una vez que la colonia comienza a usar la palabra indígena para distinguir a aquellos que no debían, que no podían entrar en los procesos del poder. Indígena se clasificaba como una persona que habla una lengua distinta al español y que tiene un origen no europeo, un origen étnico y un origen biológico no europeo. Entonces,
Esta persona por ese hecho no tenía acceso a las instituciones de poder, únicamente a la mediación con esas instituciones, pero no podía llegar a ser, por supuesto, un líder del país. Una vez que la Nueva España, que es la colonia, crea entonces esa figura del indígena que hasta entonces no existía. Recuerden que cuando los españoles llegaron a América, en América no había indígenas. Los indígenas surgieron después. Indígena es una etiqueta. Y así, digamos, pónganse a pensar en esto. No solo los españoles descubrieron la existencia de América, los americanos descubrieron la existencia de Europa. Sin embargo, a ningún americano se le ocurre calificar a los europeos de indígenas. Ese calificativo se aplica solo en una dirección. Y esa dirección tiene un sentido. Tiene el sentido de excluir a un grupo del poder. Eso era lo que había en la colonia. Y ya después que cayó la colonia con los gobiernos criollos, tuvo el sentido de determinar cuál es el grupo que hay que asimilar. Así que las políticas de los criollos, y todavía sigue siendo, es la de integrar las culturas nativas a la cultura dominante. Por lo tanto, es necesario distinguir quién es digamos, la persona que tiene esa cultura nativa. Ese es el indígena. A principios del siglo XX surge entonces el indigenismo. El indigenismo, como dice el sufijoísmo, se refiere a una ideología. Es una ideología que tiene como punto central al indígena. Es decir, el punto central del indigenismo es una categoría colonial. Por supuesto que el indigenismo no puede llegar a nada en favor de los auténticos moradores de América, porque no los representa, no tiene nada que ver con ellos. El indigenismo se ha creado entonces un ser artificial al que llama indígena, que debe responder a determinadas características. Tiene que vestirse raro, tiene que danzar, dar saltos, gritar. Si aparece en las películas no puede hablar fluidamente, tiene que hablar como yo, ser indígena de no sé dónde. ¿Ves? Es decir, tiene que responder a la caricatura que llamamos indígena. Una vez que tienes esa caricatura, creas una ideología en la cual esa caricatura debe tomar el poder según lineamientos elaborados en Alemania y revisados en Rusia. Ocasionalmente revisados también en Pekín, pero sobre todo en la parte europea, Alemania, Rusia. Así que aquí tenemos al indígena proletario, que digo, de dónde lo sacaron, porque históricamente eso más existió, pero bueno, tenemos al indígena proletario. Y después surgió un señor llamado José Carlos Mariátegui, que teorizó cómo los indígenas deberían tomar el poder a nombre del proletariado mundial para seguir los dictados del compañero fulano, mengano, siempre con nombres europeos. Así ha surgido lo que hoy llamamos indigenismo. Es una corriente de pensamiento que no solo no reconoce la existencia de los auténticos americanos, los auténticos moradores de este continente, sino que les quita lo poco que les queda y les pone a cambio ideologías importadas de Europa. Gracias al indigenismo, no más en la zona andina, durante el siglo XX fueron exterminados más de 100.000 nativos, porque no querían de ninguna manera darle sus propiedades, su tierra, lo que habían sudado, lo que habían producido al compañero del partido. El compañero del partido decía, señores, aquí tiene que ser todo parejo, así que tú me tienes que dar lo tuyo y yo lo voy a redistribuir. Bueno, no quisieron, los mataron. Sobre todo Sendero Luminoso, era como el Partido Comunista del Perú en las armas en ese momento, en los años 70, 80, y todavía en los 90 seguían matando indígenas. Se calcula que mataron 91.000 nativos del Perú, con tal de ponerles la camiseta del indígena proletario. Mucho cuidado con estas manipulaciones. Nosotros no podemos caer ahí. Para nosotros la tortequidad es un producto universal para el uso de todos. Así de simple. Si tú te quieres calificar de indígena, no, ese es tu problema. Pero nosotros no te vamos a poner esa etiqueta. ¿Ok? Te vamos a ver como ser humano normal. Es más, hasta nos cuesta trabajo llamarte humano. Prefiero decir homo sapiens, ¿no? Pero simplemente no te vamos a colgar etiquetas coloniales. Te vamos a reconocer como lo que eres, no como lo que dicen que eres. No nos interesan los indígenas de Hollywood. No nos interesan los que fingen ser más indígenas que los demás. No nos interesan estos indígenas que están haciendo cola para que el Estado los mantenga. No nos interesa eso.
Me interesa gente digna, que trate de trabajar para mantenerse a sí mismo y que sea capaz de, digamos, afiliarse ideológicamente por convicción, porque vean que eso es sano, que eso es bueno, no simplemente porque nací en esta comunidad y me toca, ¿no? No, no es así. A los que nacen en determinada comunidad, yo les recomiendo que se pongan a estudiar la otra, no la suya. Es decir, que aprendan a salirse del cucurucho donde nacieron y que aprendan a adquirir una visión universal. La toltequidad, por lo tanto, no es indigenista. Si me fuerzan, diría que es anti-indigenista, porque nosotros estamos en contra de la segregación del ser humano. Sí, exactamente, porque al ser seres humanos y considerarnos en la misma categoría que los demás, y al ser la toltequidad inclusiva, nos interesa tanto aprender también de los demás como seguir nuestra continuidad evolutiva natural. Y es por eso que son tan importantes las fuentes, para volver a encontrar el enlace histórico que nos pone aquí y ver cómo nos vamos a extender hacia el futuro para servir a los demás. Mencionemos un tema básico, identidad. ¿Qué cosa es identidad? En sentido cultural, obviamente. Memoria. Bueno, incluye la memoria. Pero Sí, en la palabras de memoria Guillermo Marín, en algo. la memoria Es histórica decir, profunda. la memoria no es la base, es manejo de algo. ¿De qué? Del lenguaje, ¿no? De Incluye el lenguaje, pero el comunicación. De la lenguaje sugestión. es la articulación de algo más básico todavía. Memoria, Vale. lenguaje, referentes a. ¿Qué cosa es identidad? Manejo de Sugestión. símbolos. Manejo de símbolos. La identidad consiste en símbolos. Yo me identifico simbólicamente con esto y no me identifico también simbólicamente con aquello. Es una simbolización. Si quitamos lo simbólico, lo que queda es un animal con sus necesidades animales. Pero si ponemos un mundo interno, espiritual, intelectual, incluso emocional de un nivel refinado, manejamos símbolos. Identidad es un conjunto de símbolos. Aquí vienen dos caminos. La posición de una persona libre con respecto a los símbolos de su identidad es de elección. La posición de un esclavo es de imposición. Así que si tu identidad te está siendo impuesta por el hecho de que naciste en determinado lugar o en determinado momento que el gobierno define que los indígenas son tales y más cuales, eres un esclavo. Están imponiendo tu identidad. Si tú, por otro lado, escoges los símbolos con que quieres identificarte, eres una persona libre. Identidad tolteca es una cuestión de elección. De ninguna manera se pueden hacer tolteca. De ninguna manera se pueden hacer en la identidad tolteca. Tampoco te puede meter nadie en la identidad tolteca por una ley, ni a favor ni en contra de ella. Es simplemente un producto de elección. Porque la identidad tolteca inicia con la asunción de que somos libres y responsables y podemos definir con qué nos queremos identificar en este mundo. En la identidad tolteca no caben, por lo tanto, indígenas. Caben seres humanos, entendiendo por humano una persona capaz de decidir. ¿Okay? Es decir, un concepto humano diferente del que usa la cultura occidental. Nos están faltando palabras más precisas, o si existen, porque hay palabras más precisas en otras lenguas, pues de decirlas aquí no se entenderían. ¿Okay? Pero tengan en cuenta que estamos luchando con problemas de entendimiento con respecto al público por defectos del lenguaje occidental en particular. Sin embargo, el tema de fondo tan claro como pueda yo decirlo en este momento es ese. Escoge tu identidad o te la metieron por la cabeza. Si te la metieron por la cabeza, no eres ni puedes ser tolteca, no importa cuántas plumas agites, cuántos textos prehispánicos leas, cuán indígena te sientas, lo que te dé la gana, ¿no? Cuestiones, sí, adelante. Sí, y sobre todo ahí lo que también estaba reflexionando al respecto del tema era que lo peligroso que es, bueno, las nociones a las que te lleva encapsular la idea de saberes ancestrales
o la idea de poblaciones vulnerables, porque también es otra referencia que se hace a estas poblaciones indígenas, ¿no? Que son vulnerables, con el contenido, vincular estas visiones de ancestralidad y de vulnerabilidad con el contenido global de una civilización madre. O sea, al final de cuentas estamos hablando de eso, de un producto civilizatorio que se generó acá de manera aislada, ¿no? Entonces, si tú todo ese contenido cultural, civilizatorio, lo quieres encapsular en esta visión de poblaciones vulnerables, de ancestralidad, de usos y costumbres y demás, pues simplemente no cabe, o sea, no puedes meter algo que sobrepasa en cantidad de símbolos, en cantidad de riqueza cultural, de diversidad de lenguas, ¿no? En ese tipo de visiones que pues son maniqueas y que tienen una finalidad pues política de fondo, que es pues dispersar y segregar poblaciones, ¿no? Y también el tema del ser humano, ¿no? Es igual también una visión que se generó a partir de problemáticas mundiales, ¿no? De los derechos humanos y demás. Y desde el punto de vista tolteca se plantea más bien el término de merecer, ¿no? No lo que te hace humano es la cultura, ¿no? El hecho de integrarte a la cultura, ¿no? Si no te puedes integrar a la cultura, pues no calificas como ser humano porque te vistas de humano, ¿no? O sea, también, y tenemos este enfoque de 3 niveles, ¿no? De la animalidad, el ser humano y el nahual, ¿no? Que es una visión también de cosmogónica, ¿no? Entonces hay una propuesta de fondo, hay una propuesta civilizatoria de fondo que es la que estamos pues viviendo y después de vivirla pues protegiendo y difundiendo porque creemos que, y no creemos, confirmamos que tiene sentido, ¿no? Muchas personas se han visto reflejadas en esta información, han practicado eh, y se han dado cuenta que tiene frutos, ¿no? Que justamente estamos en la veintena de donde caen los frutos y pues son referencias simbólicas que nos invitan a poner atención, ¿no? Tanto a las estaciones como a los procesos sociales que nos integran y que nos dan identidad, ¿no? También es una cultura la cultura te hace atender, ¿no? Entonces los símbolos te hacen atender. Y si no puedes atender es que te están drenando por ahí, te están estafando y te están pues sí, sacando la atención por otros lados que no te están llevando a lo que tú realmente, a tu libertad, ¿no? O sea, también son ideologías que promueven la libertad, ¿no? Se basan en esa visión de elección, ¿no? De poder elegir. Si no tienes capacidad de elección, pues analiza y lleva a la práctica pues algo que te permita despabilarte de la situación en la que te encuentras, ¿no? También es como Sí. la idea de fondo, ¿no? Vamos a resumir, recapitular un poco lo que acaba de decir. Para la oposición tolteca, lo humano no es biológico, cultural. Una vez que por cultura tú tienes una serie de elementos que te permiten elegir, entonces tú eliges tu identidad. Y la identidad no es algo que te caiga por la cabeza ni nada de eso. Los viejitos de la aldea dicen, no, que esta es tu identidad y tienes que hacer esto, porque sí, te están invadiendo, están usurpando tu derecho, tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Y te atienes a las consecuencias. Tú puedes elegir ser chino si quieres. No es más que manejo de símbolos culturales. Primero ser culto para tener elementos de elección y después de eso ser valiente para usar esa elección. Por otro lado, si las legislaciones se meten en tu proceso de elección de símbolos de identidad y te dicen que tienes que coger determinadas cosas porque se coge otra, ya eso es apropiación cultural, es decir, que tú estás condenado por nacimiento, por tu época, por tu país, a tener determinadas creencias y no otras. Esa legislación está invadiendo, está vulnerando tu derecho a la libertad de fe, tu derecho a elegir lo que te dé la gana. Fe significa creencias y prácticas. Si tú eliges creer y practicar las ideas desarrolladas en Anáhuac, ¿quién es un legislador o quién es nadie para decirte que no, que eso es apropiación cultural? Sobre todo, si de elegir cualquier otra cultura del mundo no te lo dirían. Eso se llama racismo, eso se llama segregación racial, eso se está haciendo hoy, eso está afectando tremendamente a las comunidades y eso que todavía no se está aplicando con rigor. Y lo peor, eso está siendo aceptado por las comunidades como un punto en favor, como algo que las apoya, por comunidades que no están adaptadas a pensar en causas y efectos, sino únicamente a consumir migajas, que es lo que les da el sistema.
Con esto estoy hablando de un modo descarnado, pero abstracto. No quiero decir que todos los casos y todas las personas estén en esa situación o que todos los políticos tengan esa visión. De hecho, creo que en realidad está ocurriendo no por ganas de dañar, sino porque simplemente los políticos no tienen la menor idea de cómo tratar temas sociológicos y antropológicos. No conozco uno que sea antropólogo, para empezar. Sí, No menos uno que de veras se haya ido a servir a una comunidad, eso yo no lo conozco. Sí. y siguen inercias. La verdad es que sí, y son los que gobiernan, los que tienen el poder, es lo más triste de todo. Ocurre y hay que tenerlo en cuenta y adelantarse a ese asunto. Les pongo un ejemplo, ustedes lo saben perfectamente, de qué significa el lema de esta veintena, regreso, es integrarnos con las comunidades, ir a las comunidades, devolverle en la medida que se pueda las cosas que le fueron robadas. ¿Cómo se hace esto? Nosotros lo estamos haciendo a través de la asistencia a los mayas. No es asistencia física porque no tenemos recursos para brindarles una atención física, material. E incluso si lo tuviéramos, lo que haríamos es ayudarles a que se ayuden a sí mismos. De ninguna manera contribuir al parasitismo, ¿no? Porque eso es algo también a la comunidad criolla, a la comunidad occidental, se le hace muy fácil que las comunidades nativas sean parásitas. Finalmente son pequeños, pues tampoco son pobres. Y cualquier migaja pues se ve como una gran ayuda, pero no, nosotros no podemos caer en eso. Sin embargo, sí tenemos algo a mano que le podemos llevar, que es cierto conocimiento. A mí me consta, por ejemplo, que al recibir sus textos sagrados del siglo XVI, se les hizo un auténtico regalo. ¿Por qué? Porque no conocían esos textos. Sabían de su existencia, pero nunca lo habían leído. Porque cuando tuvieron oportunidad de ver algún documento, estaba escrito en maya antiguo, ni siquiera entendían ya esa lengua. Por lo tanto, en nuestro caso, y a modo piloto experimental, hemos elegido la comunidad maya también porque tiene características que la destacan para ejercer este acto de solidaridad con las comunidades nativas. Esto no significa que sea el objeto de la iglesia tolteca. El objeto de la iglesia tolteca es promover la búsqueda de la libertad. ¿Ok? Pero mientras tanto podemos foguearnos, podemos acechar el momento y la cultura en que nos tocó acecharnos a nosotros mismos, sirviendo a los demás. Y a mí me parece que el servicio a la comunidad es una cosa muy digna porque se están extinguiendo la carrera y en el siglo XXII va a dar vergüenza. La gente del futuro va a pensar de nosotros como si fuéramos salvajes, que no pudimos hacer lo elemental para conservar la cultura. Entonces, ahí tienen un buen modo de integrarse con las comunidades, un buen ejemplo de cómo se debe proceder. Afortunadamente, los mayas tienen un montón de textos sagrados que nos benefician a todos, que vamos a seguir usando, aunque el Estado nos acuse de apropiación cultural. Vamos a leer la Biblia, lo mismo que el Corán, que los textos sagrados de Anáhuac, le guste o no le guste a los políticos, esto lo estoy diciendo desde ahora, porque es nuestro derecho como practicantes de una fe y además un derecho humano. Y vamos a devolverle en la medida de nuestros recursos a las comunidades aquello que les fue estafado, aquello que ningún gobierno, ningún grupo cultural, ninguna institución cultural del país les ha devuelto. Es penoso, pleno siglo XXI, tengamos nosotros, que somos 4 gatos sin recursos, que llevarle a los mayas los libros de Chilam Balam, porque nadie más lo hizo. Penoso. Pero lo estamos haciendo hasta que a alguien se le ocurra prohibírnoslo. Así es. Pues igual si alguien... Ejemplo, ¿eh? Solo lo pongo ejemplo. Vienen otras actividades después con otras comunidades, a menos que nos corten el paso. Sí, Omi, adelante. Sí, no, pues igual pues algo más que comentar, Miguel, y si no, pues también para ver los comentarios de las personas Sí. para ir dando el cierre, no prolongarnos tanto. Sí, me gustaría solamente compartir que estamos en la última veintena de la época fecunda. Es decir, nuestro año civil se divide en 2 estaciones. Por un lado, el tiempo fecundo, que estamos terminando con esta veintena, la caída de los frutos, y a partir de la siguiente veintena, 9 veintenas en conjunto, es la época seca. Y por ahora creo que es todo, compañeros. Disculpen que entré un poco tarde. No, adelante, y gracias a ti por estar insistiendo en esto. John, si hay algo por ahí, algún comentario o pregunta que leer, adelante. Vamos a saludar a todos los que han estado acá con nosotros. Ahí está, ahí me veo.
A Ulises Tenorio, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí, México. Es un honor para mí recibir toda esta enseñanza y conocimiento de la Toltecayo. Sigo el video por la tarde, gracias. También CDC, saludos amigos, gracias por otra oportunidad de conocer más. Isabel, que está allá en Argentina, en Buenos Aires, Arnoldo Cerdillo, me manda unas gracias. Arián Flores Barajas. Yo creo que el intento es el mismo, solo que diferente estado de conciencia. Se trata de distinguir si lo hacen de corazón o no, y nuestra parte es ayudar a pulir las formas. También nos comenta, gracias por todo su trabajo y saludos desde California. Y bueno, pues también recordarles que eh, pueden seguir el canal de YouTube desde, bueno, pues es de Iglesia Tolteca, es gratuito, no tiene ningún costo y así pueden recibir las notificaciones de cuando empecemos la transmisión. También recordamos que pues a veces es un poco complicado adaptarse a estos horarios en los que usamos el calendario, pero bueno, toca la veintena y solamente implementándolo es como lo vamos a poder eh, usar, adaptar. Y También bueno, pues aquí todo esto podemos. queda grabado, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, cada cual puede verlo cuando quiera, ¿no? Mira, en esta época ya cada vez dependemos más de la fecha exacta, porque las cosas van dejando respaldo. Es mi interés que estos programas con el tiempo puedan generar, a ver si de este programa se salvan, que sean 10 minutos de reflexiones, está bien, ya el trabajo se hizo, para que con el tiempo pueda haber una cierta guía. Yo en lo personal trabajo para las generaciones futuras. La siguiente todavía no va a tener tanto problema, pero la otra, ya hacia fin de este siglo, probablemente esto va a ser una lucha, porque las condiciones se van a poner muy duras. Y algo que se nos olvidó platicar hoy, o que no nos dio tiempo, que había comentado con Omey, es uh, el, el, las ideologías que están y que van a erosionar nuestro trabajo, las modas ideológicas, a donde van a caer los compañeros de movimiento. La gente que milita en la Toltecayo, es muy difícil salirse de ciertas modas ideológicas. A ver si le dedicamos un programa a esto. Ya nosotros tuvimos un problema de comunicación bastante grave, que yo creo que no pasó a mayores porque fuimos enérgicos, pero por la moda de, no sé ni cómo llamarle, la moda de género, a toda la identidad de género, esas cosas. Estaba afectando bastante los mensajes que estaban saliendo. Eso por suerte duró poco, pero no en esos mensajes que se estuvieron transmitiendo en ese momento mientras hubo contaminación de esa moda, no fueron realmente toltecas, fueron mensajes al servicio de una ideología occidental, así de simple. Entonces, en el futuro habrá otras modas, habrá otras ideologías, habrá otras intrusiones, y cada vez más el enemigo, que es finalmente el pensamiento imperialista, ese pensamiento que trata de excluir el pensamiento ajeno y de imponer modalidades. El pensamiento imperialista cada vez será más sutil y aprenderá a trabajar con más eficiencia, entonces será más peligroso. Tenemos que tener cuidado. Esto último que acabo de decir dejó una huella muy patente en la actitud de los compañeros del movimiento respecto a las doctrinas de la izquierda. Con independencia de si tienes o no doctrina de izquierda, eso realmente es tu asunto privado, pero no es el cometido de este movimiento. Esa doctrina jamás se pusieron a traducir un texto ni nada de eso. Esa doctrina solo ven a las comunidades como algo que se puede usar con fines políticos, y no es el cometido de este movimiento. Entonces, sí hizo bastante daño ese tipo de problema. A ver si un día platicamos claramente con el público sobre lo que está pasando al respecto. Las modas ideológicas son ácidos para el movimiento. Si vienen del exterior, y hay que tener mucho cuidado de dónde vienen las modas. Probablemente siguen intereses imperialistas prefijados. No creas que estas modas, que el machismo, el feminismo, las cosas de género, que si la izquierda, que si el marxismo, no creas que esas modas en realidad son espontáneas y son inocentes. Están diseñadas
financiadas por personas muy tenebrosas, por personas que ni siquiera creen en nada de eso, que simplemente lo usan para incidir sobre los pueblos, y nosotros no podemos ser una herramienta de ese tipo de políticas nefastas. Mm, Sí, eso ahí añadiendo brevemente, sí son esas modas, pero bien nos acabas de decir que no son modas populares, y en este caso, como vienen de alguien más, las intentan imponer, como varias cosas que hay, Claro. pues hasta, no sé, música, Sí, sí, bombardeo, propaganda. Uno exacto, termina creyendo que así es como es la cosa. Si te entonces repiten por 20 eso, veces lo mismo, termina diciendo eso. Tiene que ser verdad, aunque mi mente originalmente dijera, no, eso no es cierto. Por ejemplo, si tuviera una mente limpia y nos dijeran que los seres humanos salen de bola de fango y que las mujeres salen de huesos, tú dirías, ay, por favor, eso ni para un niño de 3 años. Pero te lo repiten tanto que terminas creyendo y hasta le hacen un templo a esa locura. Así que si estamos dispuestos a creer que la mujer sale de un hueso, o que alguna mujer antepasada nuestra salió de un hueso, imagínate tú que no vamos a creer, ¿no? En este mundo. Hay que tener cuidado. Una cosa que comentaba como media hace un rato es lo siguiente. Si tú te fijas, John, el cuidado, el escrúpulo que tiene el sistema en general, representado por las academias, en asociar conceptos como nativos de América y civilización. A tal punto que se habla de civilizaciones nativas de América, ya te empiezan a mirar raro como si fueras como si fueras terraplanista. ¿Ves? ujú, En cambio, el concepto de indígenas, no, eso circula perfectamente, eso no tiene problema. ¿Por qué? Porque ese concepto beneficia a un lado, tiene un sesgo ideológico y por supuesto beneficia a un lado de la estructura del poder. Si se trata de indígenas, ¿cómo van a participar en el poder? El poder es de los no indígenas. Si tienes alguna duda, observa las caras, los apellidos, las familias de las personas que ejercen el poder en América. Es más, a veces hasta hay indígenas de importación. ¿Se ha fijado? Agarran una carita indígena o un apellido indígena y lo ponen ahí y dicen, mira, tenemos un indígena. Somos aquí. ¿Cuántos senadores habrá en América viviendo del pueblo? Miles. Ah, pues tenemos un indígena. Mira, es un indígena. Ese indígena lo limpia todo lo demás. Por favor. Sí, de hecho hubo hace unos años el tema de Yalitza, ¿no? De una actriz que llegó a Hollywood y Ajá. que fue muy sonado porque despertó sí, el racismo de mucha gente que decía, no, pues ¿cómo puede estar en Hollywood ella si ni es actriz, ¿no? O sea, mencionaban como ese tema de los rasgos físicos con estar en cierto lugar, ¿no? De los medios, ¿no? Masivos. Entonces Sí, sí, hay un tema ahí también de que son máscaras, ¿no? Al final. máscaras. Vivimos en una sociedad racista. Asumirlo, aceptarlo, saber qué está ocurriendo, nos da elementos, nos da herramientas para combatir el racismo. Ujú. Si nos creemos que ya eso no existe, bueno, pues vamos a estar fomentando el racismo. Está ocurriendo. Recuerdo, por ejemplo, cierta secta que yo conozco que dice que todos los hombres, todos los seres humanos, no importa la raza, todos somos hermanos. Pero, por supuesto, Dios designó a los más blanquitos para dirigir. ujú, ¿Ven? exacto. Entonces lo mismo pasa en las políticas, sobre todo en Latinoamérica. En el norte ya se está puliendo eso, pero en Latinoamérica todavía hay un racismo bárbaro. Y, por supuesto, uno de las intenciones, uno de los modos como se manifiesta el racismo es usando a los rechazados, a los indígenas, a los de la otra raza, como carne de cañón. Si necesitamos gente que vote masivamente por el primer partido, ahí sí aparecen los camiones para acarrear comunidades enteras. ¿Ves? Exacto. Y bueno, pues ahora está pasando y va a pasar aquí en México. El primero del otro mes, pues están festejando que va a ser el primer presidente de la corte indígena. Entonces, Cuando de pues un está discurso pasando. nuevo clásico se lo creeré. Mientras tanto, es una persona normal, ni siquiera indígena, de esta sociedad totalmente integrada
planteamiento de la sociedad criolla al servicio de intereses criollos. Lo digo en un buen sentido, porque finalmente no todo es malo, ¿no? Pero, ¿quieres ser indígena? Ok, asume como tus antepasados del siglo XVIII, cuando surgió el concepto de indígena. En esa época ningún indígena hablaba español. Era una lengua apartheid, ¿ves? Porque el poder se basaba en la diferencia de lengua. Poder basado en el apartheid, el poder colonial. Asúmete, como dije. Y ya después platicamos. Sí, es la Así es coherencia. cuando, Sí, ¿Sí? Miguel. por ejemplo, cuando hablamos de Platón, no mezclamos el pensamiento hindú, o cuando hablamos de otros pensadores de otras partes, no los mezclamos con otras situaciones. Entonces, en el momento que estamos aquí, hay que tener cuidado de no revolver, de primero entender la toltequidad en sus fuentes, el sistema conjunto de su manera de pensar, y a partir de ahí hay que entender aquello que queramos entender sin revolverlo. No Si queremos revolvemos opinar de la política tolteca, sí, pues hay que entender el sistema de gobierno tolteca y la política, por ejemplo. no comenzar hablando desde otras perspectivas. Entonces, no hay que mezclar, así como no se mezcla en la academia los temas, aquí también se requiere ese rigor en el estudio y no hay que mezclarlo sin conocerlo, sin tener la experiencia. Mezclar la toltecayo y destruir la toltecayo. ¿Por qué? Porque un sistema dominante siempre va a tratar va a erosionar a un sistema dominado. Es así, no hay mezcla posible. Estudiémosla por sí, porque merece, y después de eso elijamos si queremos esto, si queremos, podemos incluso hacer mezclas en nuestro interior, pero no en la difusión, porque tú no sabes quién te está oyendo. Si alguien tiene un prejuicio, va a usar ese elemento de mezcla para justificar el prejuicio. Así es, y cualquier investigador serio se va a poner más en alto si simplemente dice no sé, Claro. en vez de opinar de su sopa cultural. Así es. Exactamente. Y bueno, ya que estoy aquí compartiéndoles la pantalla, igual para ir cerrando, recuerden que pueden ir a la playlist con las listas de reproducción, y aquí, por ejemplo, van a la que dice Metzli Peo, que es de las veintenas, es como este programa que estamos actualmente transmitiendo. Aquí se va a quedar el otro. Entonces, pueden ir a ver todos los videos, van a aparecer aquí, que en este caso son 2, este va a ser el tercero, esta es la repetición del mismo, se queda aquí grabado, y pues también pueden ver las otras listas de reproducciones. Aquí van los del Nicanash, estamos en el canal de Iglesia Tolteca, estas son las de trecenales, que ya van 4. El día de ayer, alcancé a subir, sobre nahualismo. El que viene es de náhuatl, que va a ser el lunes. Estos recuerden que son las, grabaciones que nos compartió Frank en 2020, perdón. Y pues pueden aquí ver justamente esos videos ya grabados para que puedan repasar, para todos los interesados que nos han pedido justamente para que no se pierda esta información. Aquí ya pueden entrar a ellos. Cada lunes aparece un video nuevo. Y bueno, pues acá agradecerles. También saludos a María Luisa Piñón, a Fernando ZC. Gracias por sacarnos de la oscuridad, nos comenta. Y bueno, pues no sé si quieran cerrar con algo más. Por mí ya está bien. Todo bien, va a ser luna nueva, creo, el fin de semana. O sea, ya atentos también para el Sí, de ensueño. todas maneras, los sábados nos estamos reuniendo siempre, finalmente el sabatino. Los sábados para trabajar temas doctrinales. Toltecayo, el sábado pasado yo tuve problemas de comunicación, de contacto. Pero a ver si en este sábado podemos tratar más esos temas. Me escribió Mónica diciendo que lástima que se haya cortado el tema
del sábado porque estaba interesada en eso. Pues lo que viene. Sí, Dale. entonces el sábado es 9 casa, el domingo 24 vamos a Teotihuacán con Anabel, por si alguien se quiere pegar, y el día jueves 28 es día 1 conejo, entonces habrá transmisión para que los que estén viendo este video lo tengan presente, y el jueves de la siguiente semana tendremos programa en vivo aquí a través del canal de Iglesia Tolteca. Ok, gracias. Dale, pues. Nos vemos. Chao. Saludos, gracias. Nos vemos. A la orden.